Hola hermanos y hermanas, es una bendición para mí poder estar grabando este video que comprometimos el domingo, ¿cierto? Cuando compartimos acerca de las traducciones de la Biblia, que ese día no lo grabamos, así que cumpliendo con nuestra palabra, vamos a hablar nuevamente de las traducciones de la Biblia. Comenzando, es importante tener claro, ¿cierto?, que los autógrafos, es decir, los escritos originales como tales, fueron inspirados por Dios y fueron escritos en material perecible, por lo cual lo que tenemos hoy día no son los originales, ¿cierto?, sino que son copias de copias de copias de copias. Los principales elementos que se utilizaron para hacer los autógrafos, ¿cierto?, fueron papiros o pergaminos, que eran material que era perecible, que a través del tiempo fue desapareciendo. Por lo tanto, a través del tiempo diferentes personas se dedicaron a hacer copias, tanto los judíos del Antiguo Testamento como ya los cristianos en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento como lo vimos ese día, dentro de las copias que nosotros tenemos hoy día de los textos a los que podemos tener al alcance, ¿cierto? Y podemos revisarlos, tenemos la Septuaginta, ¿cierto? Que del segundo siglo antes de Cristo, una traducción al griego, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, como comentó la hermana Ana María en el audio de esta semana. La Hexapla de Orígenes, que era interesante porque es un libro donde él junta en 6 columnas, ¿cierto? 6 versiones diferentes del Antiguo Testamento. Una en hebreo, una en un tipo de hebreo con fonética griega para que las personas que no supieran hebreo pudieran entenderlo mejor, y la Septuaginta y 3 otras versiones griegas. Entonces ya en ese tiempo, en el siglo III después de Cristo, en este caso Orígenes, ¿cierto?, sabía que habían diversas versiones, digámoslo así, diversas familias de manuscritos que tenían algunas pequeñas diferencias respecto al texto. Ya entonces lo usaba para estudiar la palabra, esta hexapla. Y tenemos luego el texto masorético del siglo IV al siglo X, que es actualmente la base del texto que se utiliza en la mayoría de las traducciones. Un texto que fue guardado con mucho cuidado, ¿cierto?, por personas que amaban al Dios de la palabra y que se dedicaban de por vida a guardar la palabra, haciendo copias letra por letra, contando las letras y asegurándose de que lo que fuera copiado fuera de buena calidad y fuera lo más parecido, similar posible, en tiempos, ¿cierto?, donde no había computadores, al original que se estaba copiando. ¿Sí? Así que la mayoría de los textos que nosotros hoy día utilizamos el Antiguo Testamento se basa en el texto masorético, ¿sí? Y damos gracias a Dios por las personas que dieron su vida por hacer este trabajo. Con el Nuevo Testamento es un poco más complicada la cosa, como vimos ese día. Acá nos alcanza a ver quizás también. Tenemos los autógrafos, ¿cierto?, del siglo I, pero luego vemos que se hicieron ciertas copias y copias y copias, y tenemos dos familias que son importantes. Tenemos más familias de textos ya, que han sido copias de copias, pero las principales que tenemos hoy día son los textos alejandrinos, que son más o menos del 20% de los textos que tenemos, y los textos bizantinos, que son más del 80%. Los textos alejandrinos son textos más antiguos y también más cortos. Los textos bizantinos son textos en su mayoría más modernos, del siglo IV en adelante, también más largos y más armónicos entre sí unos con otros. Ya es una familia bastante mayor en cantidad, si estamos hablando de miles de textos. La verdad es que tenemos muchos. Aparte está la Vulgata Latina, que es del siglo III, ¿cierto?, que hay una traducción al latín, ¿cierto?, de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Y en ella también tenemos entonces un respaldo antiguo, ¿cierto?, de los textos que se tenían en aquel tiempo. Basándose en los textos que se utilizaron como base para la traducción y en la forma de establecer la traducción al griego, es que nosotros llegamos a 2 textos que se utilizan actualmente para las traducciones del Nuevo Testamento, que son el texto crítico que tengo acá a la izquierda, ¿cierto?, que es de 1900, hace poquito, y el texto recibido, que es del siglo XVI, ¿cierto?, de Erasmo de Rotterdam, que está por aquí arribita, ahí, ya está escribiendo, ¿cierto?, del siglo XVI, ¿cierto?, que es la primera traducción ya hacia al griego del Nuevo Testamento como un texto unificado. El texto recibido, el texto receptus, ¿cierto?, que parte sobre todo de la familia bizantina, también tiene como base parte de la Vulgata Latina, ya que Erasmo de Rotterdam en ese momento tenía alcance de pocos manuscritos, como dije, de la familia bizantina, y no era la Biblia completa, así que los textos que faltaban los tomó de la Vulgata Latina, de Orígenes de San Jerónimo. En la Vulgata Latina, el autor, ¿cierto?, también igual se encargó de buscar los mejores manuscritos que tenía a su alcance, de comparar las diferentes versiones para entregar un texto que fuera lo más fiel posible, ¿cierto?, a las escrituras originales, teniendo también a su alcance más textos bizantinos que
textos alejandrinos, por eso el texto recepto o recibido viene de una familia más bizantina, en tanto que el texto crítico considera tomar como base primeramente los textos que son más, entre muchas formas, ya esto es un resumen, una simplificación, como para decir qué texto utilizar. Los más antiguos, que en este caso son los alejandrinos, también los que sean más cortos, porque se supone, ¿cierto?, que al ser más cortos, más simples, es más probable que sean cercanos a los que se escribió, mientras que los textos más largos o con más explicaciones probablemente sean copias a las que se les agregó explicaciones que en algunos casos se mezclaron, ¿cierto?, con el texto, eh, el texto original, ¿ya? Teniendo claro que tenemos el texto recibido, ¿cierto? Y el texto crítico, estos textos griegos del Nuevo Testamento, ambos han tenido varias revisiones. Ya el texto recibido, conozco más de 30 revisiones, si no me equivoco, más o menos. El texto crítico también, múltiples revisiones con nombre, en el caso del texto recibido con número. Y hay otros textos también del Nuevo Testamento, pero que se usan en menor cantidad, ¿ya? Y la mayoría de las Biblias nuevas se basan en el texto crítico y la mayoría de las Biblias antiguas, sí, de 1500 en adelante hasta 1800, hasta antes del texto crítico, se basan en el texto recepto. Teniendo claro estos dos textos y la diferencia que tienen, por lo cual hay diferencia en el texto que se va a traducir, vamos a ir a ver las diferentes versiones que tenemos hoy día, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Para esto, vamos a utilizar una aplicacióncita. Ya, acá tenemos entonces una cruz, ¿cierto? Donde acá arriba vamos a poner el texto recibido, ¿ya? Entonces los libros que usen el texto recibido como base, van a aparecer sobre esta línea de acá. Y los que usen el texto crítico como base van a aparecer acá abajo, bajo la mitad, ¿sí? Si están bajo la mitad es texto crítico, si está sobre la mitad es texto recibido. Y al lado izquierdo vamos a poner los textos con un enfoque en la traducción de los traductores, ¿cierto?, más textuales. La traducción lo más similar posible a lo original. Y acá lo más claros para la audiencia. Todos los traductores, ¿cierto?, quieren tratar de traducir de la forma más fiel a lo original, ¿sí? Eso es algo que en general tenemos de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, algunos se enfocan más en ser claros para la audiencia y otros en ser más textuales. Entonces, dependiendo de este enfoque, y si se basa en el texto recibido o en el texto crítico, vamos a tener textos diferentes como traducciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Biblia más conocida para nosotros, ¿cierto?, que es la Reina Valera. Ahí. En la Reina Valera de 1960, creo que es la más conocida, ¿cierto? Hoy día es un texto que es el texto recibido, así que está acá arriba, ¿sí? Y tiene un enfoque más textual que claro, por eso hay algunos versículos que pueden parecer un poco enredados, ¿ya? Si acá también iría la King James, KJV, que es como similar a la Reina Valera clásica, pero en inglés, ¿ya? En variantes textuales, pero ya del texto crítico, tenemos, por supuesto, acá, bien por acá, bien hacia lo textual, los interlineales, que sean del texto crítico. Y tenemos también interlineales, pero del texto recepto, ¿ya? Entonces, perdón, para acá, ambos tratando de ser bien textuales, pero basándose en diferentes textos, donde se ponen en este tipo de versiones de Biblia o del Nuevo Testamento en particular, el texto griego y al lado el texto en palabra por palabra al español, ¿ya? Después tendríamos las Biblias textuales, por ejemplo, que normalmente se basan en el texto crítico. Biblia textual, que ahora voy a poner como lo pongo yo, BTX. Tendríamos también por acá, un poquito más acá, ¿cierto?, supuestamente la Reina Valera de Gómez, que intenta ser fiel y actualizada textual. Tendríamos otras versiones de la Reina Valera que han tratado de ser más claras. Vamos a ponerla por aquí, la 1995, ¿cierto? Después hay una versión del 2000, si no me equivoco, o 2010.
procesadas en el texto recibido. Y por acá abajo la Biblia más que tratan de ser más clara. Tendríamos la Biblia en lenguaje sencillo, la TLA, tendríamos la PDT, la Palabra de Dios para Todos. PDT, que es una Biblia que está siendo usada harto porque en un tiempo una campaña donde se regalaban esta Biblia. La Nueva Traducción Viviente, un poquito más acá, pero todavía para el lado de acá estaría la NBI. Entre las Biblias protestantes tendríamos, entre las Biblias católicas, por acá la Biblia de Jerusalén, y por acá la verdad es que la NBI creo que un poquito más acá, y por acá tendríamos la Dios habla hoy, ¿cierto? Entonces sí tendríamos, si se fijan, un montón de variedades de Biblias en español, que son las traducciones que han llegado a nosotros y que van variando dependiendo de si su enfoque es claridad en el lenguaje o textualidad, y si vienen del texto recibido o del texto crítico. Estos textos tienen cierta cantidad de versículos diferentes, no son muchos, no es tanto el porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje mínimo de diferencia. Ninguna de estas diferencias afecta a ninguna de las doctrinas. Ninguna de las doctrinas esenciales de la salvación, Cristo, la deidad, la fe, lo que es la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, la justificación, la obra del Espíritu Santo, lo que es la iglesia, nada de eso es afectado por esta diferencia. En algunos casos las diferencias son mínimas, como letras, ya en las cuales esas diferencias implican que en vez de decir debería, dice deberían, ¿ya? Cosas como esa en algunos casos, y hay otros casos que son más grandes, por ejemplo, el caso del final de Marcos, donde hay diferencias entre los textos, el caso del el ángel que bajaba a tocar el agua, ¿cierto?, para mover el estanque, el caso de los tres que están en el cielo y dando testimonio, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en 1 de Juan, creo que esos son los principales, y el caso de la adúltera, si no me equivoco, y Jesucristo. Entonces, en general no son pasajes muy grandes, pero sí tenemos diferencia entre ambos, y ninguno de estos afecta lo que es la enseñanza que se da en nuestra iglesia, y damos gloria a Dios por ello, porque Él es el que se ha encargado, ¿cierto?, de preservar las escrituras para nosotros a través del tiempo. Espero que con lo que he compartido se entienda por qué tenemos tantas versiones y por qué tenemos diferencias entre ellas, ¿ya? Los textos que se utilizan como base son diferentes, y el enfoque de la traducción también varía, lo que lleva a tener variaciones en las versiones. Y espero que haber sido claro con esto. Voy a ver si ponemos un ejemplo de un versículo que de alguno de los que usamos. Ese día era domingo, ya. Tenemos acá a la derecha, ¿cierto?, 6 versiones del Nuevo Testamento. Tenemos la Reina Valera de 1960, la NBI de 1999, la PDT, Palabra de Dios para Todos, ¿cierto?, la TLA de lenguaje sencillo, un interlineal de Nestlé del texto crítico, y un interlineal que en realidad no es interlineal, sino que es la versión griega del texto recepto, ¿ya? La diferencia, si se fijan, es que acaba apareciendo en español la palabra, mientras que acá solamente aparece en el griego, ¿ya? Pero es la misma palabra, acá con el numerito, que es el número de Strong, ¿sí? Se puede ir viendo que son palabras similares. Si nosotros tomáramos obviamente un texto en griego no entenderíamos nada, claramente, ¿cierto? Porque quería mostrarle que hoy día está al alcance de nosotros poder estudiarlo si es que lo deseamos. Obviamente tenemos que estar con un diccionario al lado de griego. Acá en un interlineal ya tenemos la ventaja de que nos aparece la palabra en español, ¿sí? Este software que estoy utilizando por algún motivo está teniendo problemas acá para mostrarnos el texto en griego. Normalmente se debería ver esta es la versión de Nestlé, ahí el griego, ¿cierto? Y luego la palabra, ¿cierto?, el significado de la palabra que en el Strong de inglés, ¿ya? Ahora, si leemos este versículo, que esta es la elección de los diáconos, en Hechos 6 dice en griego directamente pero los días esos aumentando de los aprendedores llegó a ser murmuración de los helenistas a los hebreos, porque estaban siendo pasados por alto en el servicio, el diario, las viudas de ellos. Obviamente no está escrito de una forma que sea clara, por eso los traductores en general no lo traducen literalmente. Ya voy a cerrar esta versión para que quedarnos solamente con los 4 en español. Ahí está. Y si vamos a la Reina Valera, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, ¿cierto?, bien literal, a lo que estamos viendo recién en el interlineal, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Ya, ahora, estamos en Hechos 6. En Hechos 6 todavía no habían gentiles, ¿cierto? Todavía no pasaba lo de Cornelio, todavía no pasaba lo de la predicación de Pablo cuando fue enviado, ¿cierto?, a predicar a los gentiles, ni la persecución, ¿cierto?, por causa de la muerte de Jacobo, donde pasaron a predicarle a personas de otros pueblos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién eran estos griegos? Si nosotros solamente tomamos la Reina Valera, podríamos pensar que son griegos como tal. Ahora, otras versiones, por ejemplo la NBI, que trata de ser más clara y ya no tan literal, bueno, elección de los 7 del título, ¿ya? Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, como crecía el número de los discípulos, es lo mismo, ¿cierto?, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Entonces acá diferencia y clarifica un poco más, ¿cierto?, la diferencia entre ambos grupos. Unos hablaban en griego, y ya se le llaman los griegos en la Reina Valera, y los de habla aramea eran los hebreos, o sea, judíos de cuna. Que, de que sus viudas eran desatendidas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, pero acá le agregan de los alimentos para dejar claro a qué distribución diaria se refería. Ahora, si vamos a una palabra, a una Biblia como la PDT, que todavía más busca clarificar aún más, dice, bueno, el título son números 7 ayudantes. El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, o sea, sigue aumentando cada vez más, ¿cierto? Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. O sea, cada 2 veces dice los seguidores, ambos eran, para dejar claro que eran discípulos todos, ¿ya? Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Y la tarea que todavía busca hacer más clara, dice, cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problema entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Como vemos las diferencias, aunque acá tenemos un texto mucho más extenso, ¿cierto? Acá un texto mucho más cortito, porque acá está tratando de traducir más literalmente, y acá tenemos una traducción que es mucho más explicativa, ¿sí? Usa más palabras porque explica más, trata de ser lo más clara posible en lo que se está traduciendo sin perder el sentido original. El tema es que al intentar traducirse de una forma clara, pueden pasar a llevar y tener que escoger en algunos casos entre qué cosas traducir y de qué forma traducirlas, ¿ya? Acá tenemos una diferencia entonces entre más y menor claridad. Pero si se fijan, el texto es lo mismo. Ahora vamos a buscar otro pasaje donde hayan diferencias sobre el texto. Ya, ahora estamos en Juan 5, versículo 2, y dice así, en la Reina Valera. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía del estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mientras que la NBI, si se fijan acá el versículo 4, la PDT y la TLA no dicen nada. En el caso de la PDT tiene una C, ¿cierto?, que indicando algo, que hay algo importante, que seguramente es como nota al margen en los pies de página de la Biblia. Y es que no aparece el versículo 4, que es el que explica lo que sucedía. En las otras versiones dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Bethsata. Bethsata también, Bethsata, sí, ahí dice Bethesda. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el agua y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó si quiere ser sano. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agite el agua. Entonces acá recién aparece el agua que se mueve. Acá no aparece el agua que se mueve. Fíjense que en estas otras versiones tampoco. Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados, unos ancianos, algunos cojos y otros paralíticos. Pero acá aparece el movimiento del agua. Entonces acá aparece el movimiento del agua en el versículo 3 y en el 4 aparece una explicación del movimiento del agua que, según el texto crítico, recién aparece aquí el movimiento del agua. Entonces, lo que suponen las personas que han formado el texto crítico, ¿cierto?, es que en algunas versiones, en algunas copias, ¿cierto?, de los textos antiguos, lo que se hizo fue poner al margen una nota de que estaban esperando acá las personas que estaban ahí. Estaban esperando el movimiento del agua. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque había una tradición que decía que pasaba esto. Y que en algún momento, entre copia y copia, esa explicación pasó a ser parte del texto que hoy quedó en la escritura, de esos textos que sirven como base para el texto recibido, el texto bizantino. Pero que en otros textos más antiguos no aparecen. Por lo tanto, ellos creen que no hay que considerarlos. Pero normalmente en las mejores Biblias, ¿cierto?, aparecen una nota, una letrita, a veces un asterisco, y al pie de página aparece, en otros textos aquí aparece tal texto, indicando que hay una diferencia
y dejándonos claro que el texto es diferente porque es una variante textual. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, hermano, es lo que nos muestra porque hoy día, como vimos antes, ¿cierto? En el dibujito aquí, tenemos tantas versiones diferentes, ¿sí? Pero dándonos cuenta, así que por ejemplo en el caso anterior, ¿cierto? Donde tenemos diferencias, no se pierde el sentido de ninguna doctrina, ¿cierto? Que normalmente son explicaciones, que normalmente son diferencias en la forma de decir las cosas, como por ejemplo los griegos y los hebreos, o los de habla griega con los de habla aramea, ¿cierto? Que nos buscan explicar más en el caso de las Biblias que tienen un enfoque más en claridad para la audiencia o para lo que están leyendo. Y la diferencia que ya vimos como en el caso de recién, del texto base que se utilizó, que puede o no algún versículo aparecer. Así que hermanos, si tienen cualquier duda, por favor me escriben en los comentarios nomás, no tengan ningún problema, por favor, en hacerle una bendición para mí, poder compartir esto con ustedes. Disculpen lo rápido, que harta información. Y también esta es una simplificación, ¿ya? En la evaluación del texto crítico, como también de los textos, de cada uno de los textos, tanto los textos bizantinos como cada una de las familias, son miles de textos que se comparan. Las personas que han hecho estos trabajos de comparaciones se han dedicado por años para hacer las comparaciones en algunos casos. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la computación que nos puede facilitar muchas cosas. Pero imagínense en 1500, en el año 300, en el año 400, las personas que se dedicaban a hacer estas comparaciones lo hacían a mano y eran años y años dedicándose a trabajar en esto, así que damos gracias a Dios por ello. Y si hoy día podemos tener todas estas versiones a nuestro alcance, que muchas veces no las valoramos, gracias a estas personas que hicieron ese trabajo. Una pregunta que hicieron en ese día fue qué Biblia recomendamos. En general en Latinoamérica se usa la Reina Valera, entonces siempre se recomienda utilizar la Reina Valera para que podamos entendernos más fácilmente, pero más que nada porque ha sido el texto más utilizado. La recomendación para el estudio personal es tener la Reina Valera y otras Biblias, ¿sí? Idealmente que sean de texto crítico, para poder comparar, para poder ver la diferencia y también poder ver de alguna manera más claras también lo que quiere decir el pasaje. Cuando hay Biblias como por ejemplo la PDT, que es una buena Biblia, la NTV, ¿cierto? Que nos muestra la nueva traducción viviente, que nos puede explicar quizás de una manera más clara lo que el texto quiere decir. O sea, ojalá utilizar 1, 2, 3 versiones si ya están al alcance. En internet nosotros podemos descargarlas, hay aplicaciones para nuestros celulares, también hay aplicaciones como la que vimos recién para el computador, donde podemos ver diferentes versiones y compararlas. Ya ir estudiando la palabra de una manera seria, considerando la historia de la Biblia que llegó a nuestras manos, ¿sí? Por eso hoy día, en este mes, nosotros estamos recordando a la palabra, porque la verdad es que el trabajo que se ha llevado a cabo a través de los años ha sido mucho y Dios ha querido que sea así. Él ha querido comunicarse con nosotros a través de libros, ¿sí? 66 libros que llegaron hasta nosotros. Así que damos gloria a Dios por todo esto y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Un abrazo y disculpen la demora. Bendiciones. Chau, chau.